Entonces, pues ya nada más es terminar, ¿no? Terminar con el temario. Entonces, hoy veríamos últimos ejercicios de la ecuación de trabajo y energía. Y ya el viernes, pues trataría de ver rápidamente la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, pues de eso va a tratar la clase. Vamos a ver ejercicios de ecuación de trabajo y energía. Eh, bueno, lo que yo intento probar con la clase de hoy es que los mismos ejercicios que resolvimos con la segunda ley los podemos resolver con la ecuación de trabajo y energía. Entonces, pues con este método se vuelven un poco más sencillos de resolver, si se entiende, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar unos minutos para ver si alcanzan a entrar sus compañeros. Entonces, empezamos a las 5:07, por favor. Bueno, si necesitan algo, voy a estar aquí. Sí, Si profe, tiene, gracias. sí, ¿de qué?
Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, vamos a ver hoy dos presentaciones. Bueno, subí dos presentaciones, pero no vamos a ver todos los ejercicios, nada más. Vamos a ver tres, ¿no? Tres ejercicios que yo consideré los más importantes. Bueno, ¿se alcanza a ver mi presentación? Sí, pero Sí. Bueno, gracias. Entonces les estaba diciendo que, bueno, como ya se va a acabar el semestre, pues no me va a alcanzar a ver todos los problemas debido a que se acortó, ¿no? El tiempo del semestre. Entonces, pues vamos a ver los que yo considero más importantes. Y bueno, en estos que vamos a ver, estoy tratando de mostrarles, como les dije al principio, que los mismos ejercicios que resolvemos con la segunda ley de Newton, los podemos resolver con la ecuación de trabajo y energía. Entonces, este ejercicio ya, uno parecido ya lo habíamos resuelto con la ecuación de segunda ley de Newton. En esa ocasión, nada más eran dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, y lo resolvimos de dos maneras, ¿no? Primero, considerándolo como un solo cuerpo, como la unión de A y B, ya que estos cuerpos nunca se van a separar en este problema. Y la otra forma era por separado, ¿no? El diagrama de cuerpo libre de A, el diagrama de cuerpo libre de B. Al resolver nos quedaba un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, pues este mismo tipo de ejercicios se pueden resolver con la ecuación de trabajo y energía. Aquí nos dicen que una fuerza F va a empujar a los tres cuerpos. Nos dan las masas de los cuerpos de 5 kilogramos, 3 kilogramos, 2 kilogramos. Y nos dicen que bueno, parten del reposo, ¿no? Creo que sí parten del reposo. Si el sistema comienza a moverse desde el reposo y el coeficiente de fricción cinética es de 0.2 entre el suelo y todas las superficies inferiores de los cuerpos. Entonces, las condiciones finales que nos dan es, bueno, a nosotros nos están pidiendo calcular la fuerza F si se tiene que mover todo el sistema a una velocidad de 3 metros sobre segundo cuando ha recorrido 5 metros. Es decir, después de que recorra 5 metros, su velocidad final debe ser de 3 metros sobre segundo. Entonces, esas dos son las condiciones finales. A nosotros nos piden calcular cuál es la magnitud de F, ¿no? Entonces, en este ejercicio, pues yo lo voy a resolver considerándolo como un solo sistema. También se puede resolver el diagrama de cuerpo libre de A, el de B y el de C, y al final nos va a quedar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, bueno, es más fácil si se hace así con un solo cuerpo, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales, pues nos dicen que parte del reposo son cero. Las condiciones finales son las que les digo que después de recorrer 5 metros, tiene que adquirir una velocidad de 3 metros sobre segundo. Entonces, como lo voy a resolver para un solo sistema, para un solo cuerpo, pues la suma de las masas, la masa de A más la masa de B más la masa de C, debe ser igual a una masa, a la masa de todo el sistema, que yo estoy llamando a ese cuerpo como D, a la unión, a la suma de los tres cuerpos, ¿no? Entonces, la masa de todo el sistema, de todo el cuerpo, sería de 10 kilogramos. Para convertirlo a peso, lo tenemos que multiplicar por la gravedad. 10 por 9.81 nos da 98.1 newtons, ¿no? Este sería el peso de todo el cuerpo. Entonces, ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, ¿no? Entonces, sería el peso de todo el sistema, vertical y hacia abajo, la normal formando 90 grados con la superficie inferior de todo el cuerpo, la fricción que se va a oponer al movimiento del sistema, y bueno, la fuerza F, que es la que genera el movimiento. El vector ds es hacia la derecha y es horizontal, ¿no? El cuerpo no sube ni baja. Después, bueno, si recuerdan, siempre que tenemos dos cuerpos en contacto físico, entre esos cuerpos va a existir una reacción, una fuerza de reacción que se debe a la tercera ley de Newton, ¿no? Aquí también nos piden determinar las reacciones entre los bloques. Entonces, aquí en esta superficie, que es la derecha del cuerpo A e izquierda del cuerpo B, debe existir una reacción debido a que están en contacto y por la tercera ley de Newton. Y también aquí en la cara derecha el cuerpo B y la cara izquierda de C, debe existir otra reacción cuya magnitud debe ser diferente, ¿no? Entre las dos reacciones. Entonces, esas reacciones son también lo que nos pide, ¿no? Al final del problema. También determine las reacciones entre los bloques. Bueno, aquí en este diagrama para todo el cuerpo no existe ninguna reacción,
porque si recuerdan, estas reacciones son de igual magnitud, pero sentidos opuestos, por lo tanto, se van a cancelar aquí para todo el sistema. Sin embargo, como sí nos están pidiendo calcular su magnitud, pues debemos realizar el diagrama de cuerpo libre de los tres cuerpos para ver hacia dónde están apuntando estas reacciones. Entonces, aquí hago el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Sería el peso de A, vertical y es abajo, normal de A forma 90 grados con la superficie inferior, la fricción que siente el cuerpo A, la fuerza F, que es la que empuja al cuerpo A, y entonces entre A y B ocurre una reacción. Esa reacción que estoy llamando RAB, pues nada más es fijar, bueno, más bien preguntarse qué es lo que lo que le está haciendo el cuerpo B al cuerpo A. Lo que el cuerpo B le hace a es oponerse a su movimiento, no lo está ayudando, le está estorbando a moverse. Entonces, la fuerza o la reacción AB debe oponerse al movimiento. Es por eso que nuestra reacción en esta cara, la cara derecha del cuerpo A, apunta hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento de A. Hacemos lo mismo para el cuerpo B. El diagrama de cuerpo libre para B sería el peso de B hacia abajo, normal de B, pues igual, ¿no? 90 grados. La fricción del cuerpo B oponiéndose al movimiento de la fricción. Y ahora aquí hay dos reacciones, ¿no? Una debido al cuerpo A, que es en su cara izquierda, y una debido al cuerpo C, que es la de su cara derecha. Entonces vamos a empezar con la del cuerpo A. La reacción entre A y B debe ser de igual magnitud. Es la misma fuerza que siente el cuerpo A, pero debido a la tercera ley de Newton, debe apuntar en sentido contrario. Es por eso que en la cara izquierda del cuerpo B, la reacción AB debe apuntar hacia la derecha, por la tercera ley de Newton, ¿no? Repito. Y bueno, entonces ahora vamos con la reacción de BC. La reacción de BC, pues otra vez nos preguntamos, ¿qué es lo que le está haciendo el cuerpo C al cuerpo B? El cuerpo C se está oponiendo a que el cuerpo B avance hacia la derecha. Entonces, la reacción de BC para el cuerpo B en su cara derecha, en su superficie derecha, esa reacción debe apuntar hacia la izquierda para oponerse al movimiento de B. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre de B, ¿no? Ahora vamos con el de C. Igual con el de C sería peso de C, normal de C, formando 90 grados con la superficie inferior. La fricción que se debe oponer siempre al movimiento, se debe apuntar hacia la izquierda. Y ahora, igual, para el cuerpo C, en su cara izquierda, debe sentir la misma reacción que sintió B en su cara derecha. Entonces, para B, la reacción BC apunta hacia la izquierda. Por la tercera ley de Newton, la reacción BC para el cuerpo C debe apuntar hacia la derecha. Es la que genera el movimiento del cuerpo C. Bueno, ya tenemos los diagramas de cuerpo libre de A, B, C y de todo el sistema, ¿no? Entonces, pues ya vamos a hacer los cálculos, ¿no? Bueno, aquí en este párrafo lo que les digo es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que debido a la tercera ley de Newton y porque están en contacto físico A, B y B, C, pues deben sentir una reacción que deben apuntar en sentidos contrarios para cada cuerpo. Entonces, para el cuerpo A, pues la reacción AB apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, para B debe apuntar hacia la derecha. Para el cuerpo B, la reacción BC apunta hacia la izquierda. Para el cuerpo C debe apuntar hacia la derecha, ¿no? Siempre oponiéndose. Ah, y bueno, para todo el sistema se cancelaron esas reacciones porque pues apuntan en sentidos contrarios y son de igual magnitud. Por eso se cancelan para todo el sistema. Entonces, bueno, ahora sí, continuamos. Este sería el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, del cuerpo D. Ya lo habíamos hecho. Aquí nada más lo que hago es obtener las componentes cartesianas de la fuerza. Entonces, como la parte X en la figura está en contacto con el ángulo de 30, pues se obtiene con el coseno. Con el coseno de 30, F coseno de 30, la parte Y sería F seno de 30. Y ahora hacemos suma de fuerzas en Y para calcular cuánto vale la normal. Entonces, nuestro cuerpo, todo el sistema no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo en la dirección Y, solamente se mueve hacia la derecha, ¿no? Hacia el eje X. Entonces, por eso la suma de fuerzas en Y es igual a 0. La normal es la que apunta hacia el eje de las Y positivas. El peso está apuntando hacia el eje de las Y negativas, el peso sería negativo. Y también aquí en la componente en Y de la fuerza, F, está apuntando hacia abajo.
Entonces, también sería negativa, ¿no? F seno de 30 negativo. Entonces, esto sería igual a cero. Son las únicas fuerzas en la dirección y estas tres fuerzas. Y entonces, nosotros tenemos dos incógnitas, que sería la normal en D, no la conocemos, y también la fricción, la fuerza F, perdón, la fuerza F también es la que nos pide al final el problema. ¿Cuánto vale la magnitud de F para que avance, ¿cuánto? 3 metros a una velocidad de 5 metros por segundo, no recuerdo, ahorita me moto. Entonces, F también sería una incógnita. De aquí yo voy a despejar el peso de D ya lo habíamos calculado, que era 10 por 9,81, ¿no? La suma de las tres masas, la suma de las tres masas multiplicada por la gravedad, 98,1, ¿no? Ese sería el peso de D. Entonces, este peso de D, yo lo paso del lado derecho de la ecuación, le cambio el signo, nos quedaría 98,1, porque esta ecuación 1 es de la forma en que nos pide la calculadora meterla. Ahorita que resolvamos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, una incógnita es la normal en D, la otra es la fuerza F, y ya el término constante ya lo pasamos, ya está despejado. Entonces, así es como lo tenemos que meter en la calculadora. Entonces, como tenemos dos incógnitas, pues ahora tenemos que hacer suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ese sería si estuviéramos resolviendo con la segunda ley, ¿no? Pero como lo estamos resolviendo con la ecuación de trabajo y energía, pues ahora en la dirección X vamos a aplicar la ecuación de trabajo y energía. Entonces aquí vuelvo a poner mi diagrama de cuerpo libre, siempre nos debemos de guiar con el diagrama de cuerpo libre, y la ecuación es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Este sería la energía cinética, más la suma de todos los trabajos en la dirección del vector ds. Y esto debe ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, bueno, aquí les pongo que el término de la integral f de s es la suma de todas las fuerzas que están en la dirección ds. Entonces, las fuerzas que están en la dirección del vector ds serían f coseno de 30, que sería su trabajo positivo porque están apuntando hacia la derecha, f coseno de 30 y ds. Y la otra fuerza que realiza trabajo sería la fricción, solamente que como está apuntando en la dirección contraria, en el sentido contrario, pues realiza un trabajo negativo F, y son las únicas dos fuerzas que realizan trabajo, ¿no? Bueno, aquí les pongo eso, ¿no? La de F coseno de 30 realiza trabajo positivo. Y la fricción todavía no la sabemos porque no conocemos cuánto vale la normal de todo el sistema, la normal D. Esa fue una de nuestras incógnitas en la ecuación 1, esta incógnita ND, ¿no? Entonces, pues debemos dejarla expresado así en términos de ND. Sería F es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal D. Entonces, el coeficiente de fricción, si lo conocemos, vale 0,2. Y bueno, les digo aquí que el trabajo que realiza F es negativo por el sentido opuesto a DS, ¿no? Entonces ya sustituimos valores conocidos en la ecuación de trabajo y energía. Aquí, bueno, aquí todavía no sustituyo cuánto vale la masa ni cuánto vale la velocidad inicial, pero ya puse cuáles son las fuerzas que realizan trabajo, ¿no? F coseno de 30 realiza trabajo positivo. La fricción, que es 0,2 normal de D, realiza trabajo negativo, le ponemos su signo negativo. Para convertir esta resta de fuerzas en trabajo, necesitamos multiplicarlo por la distancia que recorre todo el sistema. Entonces, F coseno de 30 y menos 0,2 ND lo debemos multiplicar por la S, la distancia que recorre todo el sistema, la S final. Y bueno, esto debe ser igual a un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Entonces, ahora sí, aquí ya pongo mis datos, ¿no? La masa de todo el sistema era la suma de A más B más C, daba 10 kilogramos. La velocidad inicial nos decía que partía de reposo, vale 0, la velocidad de todo el sistema. La distancia que debe de recorrer para alcanzar una velocidad de 3 metros sobre segundo es esta de 5 metros. Entonces, pues la velocidad final es 3 metros sobre segundo. Y ya sustituimos. El 1 medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado se vuelve 0 porque la velocidad inicial vale 0. Entonces, toda la energía cinética inicial vale 0. Ya nada más nos queda F coseno de 30 menos 0,2 normal en D, multiplicado por la distancia que recorre, que son 5 metros. Y esto debe ser igual a 1 medio de la masa, que vale 10 kilogramos. La velocidad final vale 3 metros sobre segundo y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nada más es hacer operaciones para dejar esta ecuación otra vez, tiene dos incógnitas, que sería la F y la normal en D. Entonces, debemos dejarlo igual que la ecuación 1 para poderlo meter a la calculadora. Entonces, aquí les pongo que coseno de 30 es 0,5 raíz de 3. Entonces, dejo eso así, ¿no? 0,5 raíz de 3 por F.
menos 0.2 nd por 5. Luego, un medio por 10 por 3 al cuadrado da 45. Después, el 5 que multiplica del lado izquierdo, en la distancia, la paso dividiendo, entonces nos queda 45 entre 5 igual a 9. Entonces, aquí ya estaría despejado el término constante, ¿no? Pero en la ecuación 1, utilizo como primer variable la normal, nd, esta es nuestra ecuación 1, ¿no? Entonces, la normal d debe ser nuestra primer variable también en la ecuación que estamos queriendo obtener de la ecuación de trabajo y energía. Entonces, aquí nada más arreglamos términos, ¿no? El menos 0.2 nd debe ser la primer variable. Después la segunda debe ser el término que tiene a la f, 0.5 raíz de 3f. Y el 9 pues queda despejado así, ¿no? Para meterlo a la calculadora. Entonces, resolviendo simultáneamente las ecuaciones 1 y 2 en la calculadora, nos dan los siguientes valores. La normal en D debe valer 116.78 newtons. Y la fuerza F, la que nos pide el problema para que alcance esa velocidad y en esa distancia de 5 metros y la velocidad, es de 37.361 newtons. Entonces, ya sería la solución de la primer parte del problema, ¿no? También nos están pidiendo calcular las reacciones entre los bloques. Entonces, para eso, pues necesitamos utilizar los diagramas de cuerpo libre de los cuerpos por separado. Yo voy a empezar con el cuerpo C. El cuerpo C, este era su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya habíamos visto que la reacción de BC debe apuntar hacia la derecha. La masa del cuerpo C es de 2 kilogramos. Igual nosotros necesitamos calcular cuánto vale la fricción en el cuerpo C solamente. Por lo tanto, pues necesitamos también calcular cuánto vale la normal de C. Para eso vamos a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Nos quedaría normal positiva menos el peso de C negativo igual a 0, ¿no? Y bueno, pues ya nada más obtenemos el peso de C sería su masa, que son 2 kilogramos, por la gravedad, 9.81. De aquí despejamos la normal y nos da 19.62. Ya teniendo la normal del cuerpo C, lo multiplicamos por el coeficiente de fricción para que nos dé la fricción en C, la fricción que siente el cuerpo C. Entonces sería 0.2, que es el coeficiente de fricción, por esta normal del cuerpo C, nos da una fricción de 3.924. Ya teniendo la fricción, pues aplicamos la ecuación de trabajo y energía, pero ahora solamente para el cuerpo C. De esta manera no se cancela la reacción BC, que es la que estamos buscando, ¿no? Entonces, como parte del reposo todo el sistema, pues la velocidad inicial vale 0. Entonces, la energía cinética va a valer 0, la inicial, ¿no? Entonces, nos va a quedar otra vez, nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre y vemos qué fuerzas son las que generan trabajo. La reacción BC, por estar apuntando hacia la derecha, que es hacia donde se está moviendo el cuerpo, pues va a realizar un trabajo positivo. Y la fricción cinética C va a realizar trabajo negativo. Entonces, pues nada más hacemos la resta porque son fuerzas constantes. Entonces nos queda reacción BC menos fricción BC. Y para convertir estas fuerzas a trabajo, necesitamos multiplicarla por la distancia que recorre el cuerpo C, que es la misma distancia que recorre todo el sistema, que son los 5 metros, ¿no? Y esto debe ser igual a un medio de la masa de C, porque estamos analizando el cuerpo C, por su velocidad final, que serían la misma velocidad final de todo el sistema, ¿no? Que son 3 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí, ya nada más vamos a tener una incógnita, que sería la reacción BC. La fricción C ya la conocemos, es la de 3.924. La condición final de posición es 5. La masa vale 2 y la velocidad vale 3, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la reacción BC y nos va a quedar 5.724 newtons, ¿no? Eso es lo que vale la reacción BC. Tenemos que ahora obtener la reacción AB. Para la reacción AB podemos utilizar cualquiera de los diagramas de cuerpo libre, ya sea el cuerpo B o el cuerpo A, ¿no? Yo lo voy a hacer con el cuerpo B. Y el procedimiento es el mismo. Tenemos que calcular primero cuánto vale la fricción en B. Entonces hacemos suma de fuerzas en Y para obtener cuánto vale su normal. Vemos que nada más hay dos fuerzas, la normal en B y el peso, ¿no? La normal en B sería positiva, el peso en B sería negativo, lo igualamos a 0. De aquí despejamos la normal. La masa del cuerpo B es 3 kilogramos. Entonces sería 3 por la gravedad, que es 9.81. Nos da la normal en B, que es 29.43. Multiplicamos esta normal por el coeficiente de fricción, 0.2, y nos da 5.886.
Ya conociendo la fricción que siente el cuerpo B, aplicamos la ecuación de trabajo y energía en la dirección del movimiento, en la dirección X. Entonces, bueno, aquí otra vez, ¿no? La velocidad inicial para el cuerpo B vale cero, ¿no? Es la parte en el reposo. Ahora, las fuerzas que realizan trabajo sería la reacción AB, realizaría trabajo positivo porque apunta a la derecha, y la reacción BC realiza trabajo negativo por apuntar hacia la izquierda, y también la fricción. Entonces, ahora tenemos tres fuerzas en la dirección del movimiento: reacción AB menos reacción BC menos fricción, y para convertir esto a trabajo lo multiplicamos por la distancia que recorre. Solo que ya conocemos cuánto vale la reacción BC, lo acabamos de hacer para el cuerpo C, ¿no? Para el cuerpo C nos dio que la reacción era 5.724. Entonces, pues ya nada más sustituimos, ¿no? Esta no la conocemos, reacción AB, reacción BC sí la conocemos, la fricción ya también la conocemos, la distancia que recorre todo el sistema son 5 metros. Bueno, en este caso sería la distancia que recorre el cuerpo B, ¿no? Que debe ser la misma, 5, un medio de la masa que vale 3, por la velocidad que obtiene al final el cuerpo B, ¿no? Que es la misma para todo el sistema. Ya nada más tenemos la reacción AB, la despejamos y nos da 14.31 newtons. Bueno, ¿alguna duda? Preguntas, preguntas. No, profe, ninguna. ¿No? Ninguna, profe. Bueno, entonces voy a continuar con otro ejercicio de superficies inclinadas, ¿no? Este ejercicio, si lo trataran de resolver con la segunda ley, se volvería muy, muy complicado, ¿no? Más que complicado, tendrían que hacer muchas operaciones. ¿Por qué? Bueno, aquí nos están diciendo que una pelotita se deja caer desde el punto A sin velocidad, ¿no? Entonces parte del reposo. Va a recorrer la distancia AB, que es de 2.5 metros y que forma 45 grados con la horizontal, y después va a pasar a la trayectoria BC, también teniendo otra inclinación, ¿no? De 30 grados. Y la distancia también cambia, ¿no? Que son 2 metros. Entonces, debido a la fricción, esta pelotita, cuando se suelta, empieza a adquirir cierta velocidad, ¿no? Con la fricción no va a incrementar indefinidamente la velocidad, ¿no? Aquí va incrementando, y ya después de C a D, ya no hay nada que genere. Aquí lo que incrementa la velocidad es su peso, ¿no? El peso cuando está en las partes inclinadas. Pero ya cuando está en CD, ya no hay nada que incremente su velocidad. Lo que va a pasar es que la fricción va a tratar de detener más bien la detiene, ¿no? Detiene a la pelota. No puede seguir indefinidamente. Entonces aquí nos dicen, la partícula o la pelota esta de masa M, no nos están dando cuánto vale su masa. Entonces, eso es importante, ¿no? Se mueve desde el reposo en el punto A. Si el coeficiente de fricción cinética entre la partícula y las tres superficies, AB, BC y CD, es la misma, vale 0.3, determine la distancia la distancia entre el punto C y el punto D mayúscula, donde se detiene. Entonces, nos están diciendo que en el punto D mayúscula se debe detener la pelotita justo en ese punto, ¿no? Entonces, aquí ya nos están dando la condición final. Nos están diciendo que la velocidad final, considerando el punto final, el punto D, la velocidad debe ser cero. Ahí se debe detener. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Bueno, antes de resolverlo, siempre, bueno, esto lo voy a recalcar mucho. Siempre que tengan un ejercicio donde las superficies cambian, donde las trayectorias de las superficies cambian, siempre van a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo en las tres superficies. Y no solamente aquí tenemos movimientos rectilíneos, ¿no? O sea, están inclinados, pero son rectas, ¿no? No siempre, más bien, no solamente en esas trayectorias rectas. También cuando tengan un ejercicio, no sé, que tengan un cuerpo sobre una línea horizontal recta y después el cuerpo cambie a una superficie curva, pues también es el mismo procedimiento. Siempre van a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre, no sé, de la pelotita, de una pelota, una esfera, de un cuerpo, una partícula, cuando se encuentra en la trayectoria horizontal rectilínea, y después van a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre cuando el cuerpo se encuentra en la superficie curva.
Entonces, eso es importante, siempre no se les olvide cuando se les presente, ¿no? Lo primero que tienen que ver en estos problemas es si la superficie en la que se mueve la partícula cambia, ¿no? Si es la misma trayectoria o cambia, ¿no? Entonces, en este caso, como cambian las trayectorias, pues tenemos que hacer 3 diagramas de cuerpo libre. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras condiciones iniciales y finales, ¿no? Las condiciones iniciales son en el punto A y las condiciones finales van a ser en el punto D mayúscula. El enunciado nos dice que parte del reposo, por lo tanto, la velocidad en A vale 0, ¿no? También la S, ¿no? Bueno, la S no es tan importante aquí, pero bueno, la pongo igual a 0. Y las condiciones finales en el punto D, cuando se detiene la pelotita hasta acá, pues la única que conocemos realmente es que la velocidad final debe valer 0. Entonces, así lo pongo, ¿no? La S no la conozco, pero la velocidad final debe valer 0. Entonces, ahora debemos realizar el diagrama de cuerpo libre en las 3 superficies, ¿no? Y es lo que hago en esta diapositiva, ¿no? Empezamos para la trayectoria AB, ¿no? El diagrama de cuerpo libre sería el peso vertical hacia abajo, la normal formando 90 grados con la superficie inclinada AB, la normal 1, y la fricción 1, que se debe oponer al movimiento de la pelotita. Entonces, en este caso, bueno, no en este caso, sino las normales van a cambiar de magnitud. No es lo mismo la normal que siente la pelotita en la trayectoria AB que la normal que siente cuando esté en la trayectoria ABC. Entonces, por eso yo identifico como normal 1 a la de la trayectoria AB, ¿no? Y también la fricción va a cambiar de magnitud. Va a cambiar de magnitud dependiendo de qué trayectoria, en qué trayectoria se esté moviendo. Entonces, por eso la identifico como F1, ¿no? Para la trayectoria AB. Y pongo aquí el vector ds, ¿no? El vector ds bueno, tiene la misma inclinación que el eje X. Aquí pongo nuestro sistema de referencia XY. Entonces, bueno, este sería nuestro sistema de referencia XY. Vemos de aquí que el peso W, que es vertical y hacia abajo, su parte X es la que estaría en contacto con el ángulo de 45 grados. Entonces, WY se obtiene con el coseno del ángulo, en este caso de 45 grados, y WX se obtiene con el seno de 45. Y como, bueno, para el siguiente caso también hay cierta inclinación, solamente que ahora en vez de ser 45 es de 30, pues WY otra vez se vuelve a obtener con el coseno del ángulo, que en este caso sería con el coseno de 30, ¿no? El diagrama de cuerpo libre es similar, ¿no? Nada más cambia la inclinación. Entonces, las fuerzas que están en la dirección X sería WX, en la misma dirección del movimiento, en el eje X positivo, y la fricción oponiéndose al movimiento. Entonces, por eso les decía, ¿no? La parte de W o del peso en X es la que va a hacer que la pelotita baje, es decir, que incremente su velocidad, y la fricción va a tratar de disminuirla, ¿no? Eso en las trayectorias A, B y BC. Ya cuando estemos en la CD, pues ya no hay componente en X. Aquí hago el diagrama de cuerpo libre para la trayectoria CD. Entonces sería el peso vertical, la normal formando 90 grados con la superficie horizontal y la fricción oponiéndose al movimiento. Entonces, en este caso, ya cuando está en la trayectoria CD, pues ya no hay fuerza que le ayude a moverse. Ya no hay fuerza que apunte en la dirección eje en el X positivo. Ya solamente la fricción se va a oponer a su movimiento, por lo tanto se debe de frenar la pelotita. Entonces, bueno, ahora tenemos que hacer la suma de fuerzas en las direcciones perpendiculares, es decir, en las direcciones Y, para saber cuánto vale la normal, y ya conociendo la normal, calcular la fricción, ¿no? Las fricciones. Entonces, aquí les pongo otra vez el diagrama de cuerpo libre de la pelota, pongo hacia dónde estarían apuntando nuestras fuerzas y sus direcciones. Y entonces vamos a hacer suma de fuerzas en Y. Aquí de la figurita de nuestro sistema de referencia XY, vemos que la normal 1 va a ser positiva y el peso en Y, la WY, sería la fuerza negativa. Y como les acabo de decir, ¿no? La WY se obtiene con el coseno del ángulo. Entonces nos queda W coseno de 45 igual a 0. Solo que aquí no conocemos cuánto es el peso de la pelotita, ni tampoco la masa, no nos dan la masa. Nosotros sabemos que el peso siempre se calcula como masa por gravedad. Entonces, vamos a dejarlo todo en términos de la masa.
nos va a quedar masa por la gravedad que vale 9.81, nos queda 9.81 veces la masa, ¿no? Entonces, sustituimos este resultado en la ecuación anterior y nos va a quedar normal 1 menos el peso, donde el peso es 9.81 veces la masa por el coseno de, bueno, este coseno de 45 es para hacer WX, ¿no? Entonces nos queda así, 9.81 por la masa por el coseno de 45 igual a 0. Entonces 9.81 por coseno de 45 da 6.936 y lo debemos multiplicar por la masa, ¿no? Entonces despegamos la normal y este es el valor de la normal 1 en términos de la masa, porque no la conocemos. Entonces, ya que tenemos la normal 1, ahora multiplicamos por el coeficiente de fricción que nos da el enunciado, que es 0.3, ¿no? Aquí está. 0.3, coeficiente de fricción cinética. Entonces, multiplicamos el 6.936 por el 0.3 y nos da 2.081 y lo debemos dejar así multiplicado por la masa, ¿no? Este es el valor de la fricción 1. Ahora hacemos lo mismo, pero para la segunda trayectoria, la de BC, ¿no? Hacemos suma de fuerzas en Y, vemos que la normal 2 sería positiva, el peso WY sería negativo, y siempre el WY lo debemos obtener, bueno, no siempre, pero en este caso, como el ángulo de 30 es el que toca a WY y al peso, pues se obtiene con el coseno. Entonces, coseno de 30. Entonces, el peso sabemos que es masa por la gravedad, nos queda, el peso es masa por gravedad, nos queda masa por 9.81 veces la masa, ¿no? Regresamos a nuestra ecuación anterior, nos queda normal 2 menos el peso que es 9.81 m por el coseno de 30, y 9.81 por coseno de 30 es 8.495 multiplicado por la masa, ¿no? Esto es ya despejado el valor de la normal 2, ¿no? Ya conociendo el valor de la normal 2, lo multiplicamos por el coeficiente de fricción que vale 0.3, y 0.3 por 8.495 da 2.548 veces la masa. Hacemos lo mismo para la tercera trayectoria. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Nos quedaría normal menos el peso. Aquí es directo, ¿no? No tiene componente en X ni componente en Y, nada más tiene componente, más bien, nada más tiene componente en Y negativa, ¿no? Entonces nos queda peso por gravedad, que es 9.81 m. Y bueno, aquí es directo, ¿no? Normal 3 menos 9.81 m igual a 0. Entonces la normal es 9.81 m. Multiplicamos por el coeficiente de fricción y nos da 2.943 veces la masa. Ya tenemos las fricciones. Por eso hicimos suma de fuerzas en Y. Entonces, ya que tenemos las fricciones, ya podemos hacer, trabajar en la dirección X, ¿no? Y vamos a trabajar en todas las direcciones X que tuvimos en nuestros diagramas de cuerpo libre. Entonces, bueno, aquí las direcciones X, aquí forma 45 grados con la horizontal, la otra forma 30 grados con la horizontal y la otra pues formaría un ángulo de 0 grados, ¿no? Bueno, es horizontal. Entonces, ahora trabajamos con esta ecuación de trabajo y energía, ¿no? Y aquí les pongo algo importante en estos ejercicios. Cuando cuando exista estos cambios de direcciones o cambios de trayectorias, como les dije al principio, es más fácil resolverlo con la ecuación de trabajo y energía, porque vamos a analizar desde el punto inicial, que es el punto A, hasta el punto final, que es el punto D. No nos va a importar la trayectoria. Si nosotros estuviéramos resolviendo con la segunda ley de Newton, tendríamos que trabajar primero para la trayectoria AB y obtener suma de fuerzas en X, bueno, sumas de fuerzas en Y y sumas de fuerzas en X, y obtener la aceleración en B. Ya que tenemos la aceleración de esta trayectoria, ahora analizamos la siguiente. Hacemos suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y para la trayectoria ABC para obtener la segunda aceleración y una tercera aceleración, ¿no? Igual para CD. Entonces, es mucho trabajo. Con la ecuación de trabajo y energía se vuelve mucho más fácil. Nada más vamos a analizar desde el punto A, que es el punto inicial, hasta el punto final, que es el punto D. Y bueno, ya no nos va a importar las trayectorias. Bueno, sí nos importa, pero no como con la segunda ley, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Aquí les pongo eso, ¿no? Vamos a analizar desde el punto inicial, que es el punto A, hasta el punto final, que es el D. Entonces, la ecuación de trabajo y energía nos va a quedar así. 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado, donde la velocidad inicial es el punto A, más la suma de todos los trabajos en la dirección del vector de S, del movimiento, debe ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final, donde el punto final es el punto D.
Y bueno, aquí vamos a utilizar las distancias que recorre toda la pelotita. Entonces, nosotros de la figura sabemos que la distancia entre A y B es 2.5 metros. La distancia entre B y C son 2 metros. Y la distancia entre C y D, pues no la conocemos, pero yo, bueno, en la figura del problema la llamé con la letra D, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver. Sería esto, ¿no? Distancia AB, 2.5 metros. Distancia BC, 2 metros. Y CD sería la distancia D. Entonces, bueno, todas las fuerzas son constantes. Entonces, pues nada más vamos a hacer suma de fuerzas y las vamos a multiplicar por estas distancias, dependiendo en qué trayectoria nos estemos analizando. Aquí vuelvo a poner pues los diagramas de cuerpo libre y las fuerzas, ¿no? Sus inclinaciones y las distancias que recorren en esas trayectorias, ¿no? Desde A a B hay 2.5 metros. Y así también para BC 2 y CD, la distancia D. Entonces, nos fijamos aquí, ¿no? Aquí del lado derecho. Estamos aplicando la ecuación de trabajo y energía desde A hasta C. Entonces nos va a quedar un medio de la masa por velocidad inicial, que es la velocidad en A elevada al cuadrado, ¿no? Entonces la velocidad inicial vale 0, porque parte del reposo, ¿no? Entonces todo este término se va a cancelar. Y entonces después seguiría la suma de todas las fuerzas en la dirección del movimiento. Entonces, aquí nos fijamos primero en la figura superior, ¿no? Del lado izquierdo. Vemos qué fuerzas están en la dirección del movimiento, que es en la dirección X. Las fuerzas que están en la dirección X sería el peso WX. Se estaría realizando trabajo positivo por estar apuntando en la dirección X positiva. Y la fricción 1 estaría realizando trabajo negativo. Entonces, así lo ponemos, peso en X positivo menos fricción 1. Para convertir estas fuerzas a trabajo, perdón, necesitamos multiplicarla por la distancia. Entonces, esta WX y esta fricción 1 solamente están en el primer diagrama, que es para la distancia AB. Entonces, lo multiplicamos por la distancia AB, SAB. Después nos pasamos a la siguiente figurita. Igual, la fuerza WX de la segunda figura está apuntando hacia el eje X positivo, realiza trabajo positivo, WX positivo. Y F2 está realizando trabajo negativo, por el sentido contrario. Para convertirlo a trabajo, esta resta de fuerzas, necesitamos multiplicarla por la distancia que recorre la pelotita de B a C, son 2 metros, bueno, SBC. Y la tercera figura, la única fuerza que está en la dirección X sería la fuerza F, la de fricción, la fricción 3, pero estaría realizando trabajo negativo. Entonces le ponemos su signo negativo a F3, es la única que realiza trabajo. Y para convertirla a trabajo, multiplicamos por la distancia que recorre, que sería la distancia D. Y esto debe ser igual a un medio de la masa por la velocidad final. La velocidad final es la velocidad en el punto D. En el punto D se debe detener la pelotita, por lo tanto, la velocidad final vale 0. Entonces, bueno, no sabemos realmente cuánto vale WX. Las F1, F2 y F3 ya las calculamos, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a calcular las WX. Para la primera figura, la WX se obtiene como el peso, bueno, sería por el seno, por la función seno de 45, ¿no? Seno de 45 para la primera figura. Entonces nos quedaría el peso, que es masa por la gravedad, masa por 9.81, por el seno de 45, ¿no? Eso nos da 6.936 m. Esta sería la primera WX. La segunda WX sería también con el seno, pero con el seno de 30. Sería el peso, que es masa, por la gravedad, que es 9.81, por el seno de 30, y esto nos da 4.905 m. Y la tercera figura, pues no, esa no tiene WX en la ecuación de trabajo y energía, ¿no? Nada más tenemos F3. Y bueno, aquí les pongo F1 y F2, ya las habíamos obtenido previamente, ¿no? Todo queda en términos de la masa. Entonces, pues ya nada más sustituimos, ¿no? Como la velocidad inicial y la velocidad final valen 0, pues estos dos términos se van a cancelar, ¿no? Se van a hacer 0. El de la energía cinética inicial y el de la energía cinética final. Entonces, esto lo igualamos a 0. WX, ya lo acabamos de obtener, fue 6.936 veces la masa. La fricción 1 la obtuvimos cuando multiplicamos la normal 1 por el coeficiente de fricción, nos dio esto. Y la distancia que hay entre A y B es de 2.5, ¿no? La WX, la de la segunda figura,
fue con el seno de 30, nos dio este valor. La fricción 2, cuando multiplicamos la normal 2 por el coeficiente de fricción, nos dio este valor. Y la fricción, bueno, y lo multiplicamos por la distancia SBC, ¿no? Que son 2 metros. Y la fricción 3 también nos dio de 2.943 veces la masa. Entonces, pues ya nada más es realizar operaciones, ¿no? Es el 6.936 menos 2.081 y por 2.5 nos da 12.137 veces la masa. El 4.905 con el restando 2.548 veces la masa, multiplicado por 2, nos da 4.714. Y bueno, el último término, aquí me faltó multiplicarlo por la distancia d. Entonces, de una vez lo multiplicamos por d minúscula. Y ya queda así igual, ¿no? 2.943 veces la masa multiplicado por d igual a 0. Entonces, ahora el término que contiene la d, pues lo paso, lo despejamos, ¿no? Queda positivo. El 12.137 más 4.714 da 16.851 veces la masa. Y pues ya nada más despejamos la distancia d. Nos queda este 16.851 arriba por la masa, ¿no? Y el 2.943 veces la masa queda abajo. Y ya al final se cancelan. Bueno, se cancelan las masas, ¿no? Bueno, se queda la unidad. Y el resultado sería 5.725 veces la masa. Bueno, ¿alguna duda? Dudas, ¿no? Siguen aquí, ya se fueron. Ninguna duda. No, profe. Gracias. Bueno, entonces, pues nada más era para aclararles que no importa la trayectoria, ¿no? Lo único que nos importa es el punto inicial y punto final. Sí nos importa la trayectoria porque aquí, pues pusimos las fuerzas, ¿no? Pero pues estas vienen del diagrama de cuerpo libre, entonces pues no hay pierde, ¿no? Nada más las fuerzas que están en la misma dirección del movimiento son las que realizan trabajo, ¿no? Si se opone al movimiento son fuerzas negativas y si generan el movimiento son fuerzas positivas. Bueno, ahora tocaría ver este ejercicio, pero bueno, yo siento que este tipo de ejercicios se resuelven más fácil con la segunda ley de Newton. Entonces, lo voy a omitir y voy a ver otra presentación, que sería la ecuación de trabajo y energía para movimiento curvilíneo, ¿no? Y no voy a ver toda la presentación, nada más voy a ver el primer ejercicio, que es el que considero más importante. Aquí es un ejercicio similar a lo que acabamos de ver. Aquí hay un cambio de trayectorias. Si se fijan, desde A a B, vamos a suponer que es una trayectoria, ¿no? Después, desde B hasta D sería una curva, un círculo, una circunferencia. Y desde D hasta E, pues es otra trayectoria. Entonces, es similar. Aquí serían como las inclinaciones, ¿no? Pero no es que cambien de inclinaciones, sino que son diferentes curvas. Entonces, vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre para cada una de las trayectorias, ¿no? Desde de A a B, de B a D y de B a E. Entonces, les recuerdo, siempre que tengan estos cambios de trayectoria, pues tienen que hacerlo los diagramas de cuerpo libre para cada trayectoria, ¿no? Entonces aquí nos dicen que un carrito de montaña rusa empieza su movimiento desde el punto A, igual desde el reposo. Entonces lo dejan caer desde el reposo, va a rodar hasta el punto B, después va a subir al punto D, si la velocidad es suficiente, ¿no? Va a llegar hasta el punto D, vuelve a regresar por el punto B y finalmente llega al punto E mayúscula. Entonces nos dicen que, bueno, parte del reposo, nos dicen que la altura, esta circunferencia tiene un radio de 20 pies. La H, la altura esta que aparece en la figura, en el punto B, medida a partir del punto B, es de 60 pies. Esta sería la altura del punto A. Y nos piden calcular, inciso A, las fuerzas normales en el punto B y en el punto D. Y bueno, aquí nos dicen que el peso del carrito es de 160 libras. Aquí sí nos están dando pesos, ¿no? Y nos piden calcular el valor del radio ρ que hay en el punto E, de tal forma que el carrito nunca salga disparado aquí en el punto E. Bueno, y un dato importante es que el punto E y el punto C tienen la misma altura.
Nos lo dicen aquí con esta línea punteada, ¿no? Entonces, aquí no hay fricción. Bueno, aquí, como no conocemos las distancias que hay desde A hasta B, que sería la primera trayectoria, la primera inclinación, como en el ejercicio pasado, ¿no? Calculamos los trabajos multiplicando las fuerzas por las distancias. Aquí no podemos hacer eso porque no conocemos la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. La distancia sería la longitud de arco, toda la longitud de arco. Pero sí nos están dando alturas. La altura de A es de 60 pies, medida aquí a partir del punto B. Entonces, el trabajo del peso en este ejercicio lo vamos a calcular como el negativo de la energía potencial, como lo vimos en clases pasadas. Aquí no vamos a multiplicar, no vamos a obtener las componentes cartesianas de W, ¿no? Vamos a multiplicar directamente la magnitud del peso W por las alturas, ¿no? Por la diferencia de alturas. Esto que les pongo aquí de color rojo es lo que vamos a hacer, ¿no? De la energía potencial debido a que no hay distancias, ¿no? No conocemos distancias. Entonces, necesitamos calcular las alturas. La altura de A, si nos la da el problema, ¿no? Es de 60 pies. Si nosotros ponemos la referencia aquí a la altura de B, en este caso, pues la referencia sería el origen, por lo tanto, la altura de B sería 0. La altura de C, pues sería el radio de la circunferencia, que son 20 pies, nos lo da aquí la figura del problema. Y la altura de E, por ser la misma que D, la altura de C, pues también es 20 pies, ¿no? También vamos a necesitar la altura del punto D. Nos están pidiendo ahí calcular la fuerza normal. Entonces, la altura de D sería el diámetro de toda la circunferencia, o 2 veces el radio, que serían 40 pies. Entonces, bueno, así vamos a calcular con estas alturas la energía potencial, ¿no? El trabajo del peso. Estamos con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en el punto A son 0, parte del reposo es inicial 0, pero lo importante es la velocidad inicial, ¿no? Parte del reposo 0. Ahora, ¿qué hago? Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que les decía, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre dependiendo de la trayectoria que estemos analizando. Vamos a empezar con la trayectoria AB. Entonces, para la trayectoria AB, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del carrito cuando esté en el punto B. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre del carrito cuando está B, ¿no? Aquí les pongo cuál sería la superficie inferior que sostiene el carrito, que es la circunferencia de 20 pies. Y entonces lo que le hace la normal al carrito, pues es evitar que vaya hacia abajo. Entonces la normal debe apuntar hacia arriba, el peso siempre es vertical y hacia abajo. Y bueno, aquí como estamos en trayectorias curvilíneas, no vamos a utilizar un sistema de referencia XY, sino un sistema de referencia normal tangencial. Es el que siempre ocupamos en trayectorias curvilíneas, ¿no? Y entonces, el eje normal positivo siempre debe apuntar hacia el centro de curvatura. Aquí el centro de curvatura sería el punto C. Entonces, la normal siempre apunta hacia el centro, es decir, hacia arriba en este caso. Y bueno, la dirección tangencial sería, pues, la dirección del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacemos suma de fuerzas en la dirección normal. No estamos en la dirección Y, ¿no? Es suma de fuerzas en la dirección normal. Y si recuerdan, la aceleración normal en un movimiento curvilíneo nunca vale 0. Siempre es la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Entonces, así lo hacemos. Suma de fuerzas en la dirección normal debe ser igual a masa por aceleración normal. Y la aceleración normal nunca vale 0. Siempre vale la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura, ¿no? Bueno, acá abajo les pongo unos datos, ¿no? Sería el peso, que es 160 libras. Para obtener la masa sería el peso entre la gravedad. Esta unidad sería el slog, 160 entre 32.2. Y el radio de curvatura, pues es el radio de la circunferencia, que son 20 pies. Entonces aquí les pongo suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, donde la aceleración normal es velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Entonces las fuerzas que están en la dirección normal, la normal B sería la positiva, es la que apunta hacia arriba, y el peso sería el negativo, ¿no? Menos el peso. Y bueno, aquí ya nada más sustituimos valores, ¿no? Yo voy a despejar de esta ecuación la normal. Nos va a quedar dos incógnitas. Una incógnita sería la normal en B, y la otra incógnita sería la velocidad en el punto B. Entonces, bueno, yo aquí voy a utilizar el método de sustitución porque la velocidad en B está elevada al cuadrado, ¿no? Y no podemos resolverla con la calculadora. Bueno, sí se podría, pero bueno, creo sí les expliqué alguna vez. Pero bueno, aquí lo voy a hacer con el método de la sustitución, ¿no? Entonces, de aquí voy a despejar la normal en B y entonces nos va a quedar así.
Masa es 160 entre 32.2. Esto debe multiplicar a la velocidad de v al cuadrado entre el radio de curvatura. El radio es el de la circunferencia, que son 20 pies. Y bueno, aquí el peso, que está del lado izquierdo de la ecuación, lo paso con signo positivo al lado derecho, y el peso vale 160 libras. Esta sería nuestra ecuación 1. Esta la vamos a ocupar para encontrar la normal en B, ¿no? Entonces, como una de nuestras incógnitas es la velocidad, pues esa incógnita, la velocidad al cuadrado, la vamos a obtener con la ecuación de trabajo y energía. Entonces aquí les pongo, ¿no? Paso 4, aplicar la ecuación de trabajo y energía en la dirección tangencial, ¿no? Entonces, las fuerzas normales nunca realizan trabajo, siempre son perpendiculares al vector de ese. Y el peso sí va a realizar trabajo porque hay cambio de alturas. Entonces, vamos a calcular el trabajo del peso con esta ecuación, ¿no? Con la de la energía potencial, que es menos todo el peso, no nada más alguna componente, sino toda la magnitud del peso, por la altura final menos la altura inicial. Entonces, como estamos analizando desde el punto A hasta el punto B, la velocidad en A es el punto inicial, el punto A, y el punto B sería el punto final, ¿no? Entonces nos va a quedar así, 1/2 de la masa por velocidad inicial o velocidad en A al cuadrado, menos la única fuerza que realiza trabajo sería el peso, peso por la altura final, que es la altura en B, menos la altura inicial, que es la altura en A, es igual a 1/2 de la masa por velocidad final, que es la velocidad en B, elevada al cuadrado. Aquí les vuelvo a repetir estos datos que ya tenemos, que habíamos visto, donde la altura en A es 60 pies y la altura en B vale 0, que estaba a la misma altura del punto B que nuestro sistema de referencia. La velocidad de A es 0 porque parte del reposo de nuestras condiciones iniciales. Entonces, la energía cinética inicial se vuelve 0. El peso es 160. La altura en B vale 0. La altura en A vale 60. Y bueno, 1/2 de la masa, que es 160 entre 32.2, la velocidad de B al cuadrado, ¿no? De aquí nuestra única incógnita es la velocidad de B al cuadrado. La despejamos y no le sacamos raíz, porque en la ecuación 1, así la dejamos expresada como velocidad de B al cuadrado. Y lo podrían hacer y no habría problema, ¿no? Después lo vuelven a elevar al cuadrado y ya. Pero bueno, yo aquí despejé la velocidad de B al cuadrado directamente y este valor me da de 3.864. Sustituimos este valor en la ecuación 1 que les acabo de mostrar aquí en esta. Nos quedaría así, 160 entre 32.2 por 3.864. Es la velocidad de B al cuadrado. Y eso entre 20 más 160. Y bueno, ya nuestra única incógnita es lo que nos pide, ¿no? La normal en el punto B. Hacemos la operación y nos da de 1.120 libras, ¿no? Ya este sería el primer resultado. Vamos a hacer lo mismo ahora porque nos piden la normal, pero en el punto D, en el punto superior de la circunferencia. Igual, nosotros vamos a analizar desde el punto inicial, que es el punto A, hasta el punto final, que es el punto D. Ya no nos importa el punto B, ni su velocidad, ni su normal. Entonces, ahora vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo lo mismo. Vamos a realizar los mismos procedimientos. Primero, el diagrama de cuerpo libre del carrito, ¿no? Ahora, la superficie que evita que salga el carrito, pues es la misma circunferencia, pero está invertida. Y entonces lo que evita que salga el carrito disparado hacia arriba, aquí sería la vía, pero se supone que en el diagrama de cuerpo libre no lo podemos dibujar. Lo que sí podemos dibujar es su fuerza, la fuerza que se produce entre el carrito y la vía. Entonces, como les digo, la vía evita que salga disparado hacia arriba el carrito. Por lo tanto, la normal es la que evita la fuerza normal es la que evita que salga disparado el carrito hacia arriba, debe apuntar hacia abajo. Entonces, bueno, aquí también nuestro sistema de referencia va a ser uno normal tangencial porque estamos en un movimiento curvilíneo. Solamente que ahora el centro de curvatura, el punto C, está abajo del punto D. Entonces, como está abajo, la dirección normal positiva siempre apunta hacia el centro de curvatura, en este caso hacia el punto C. Por eso lo pongo hacia abajo, apuntando hacia el punto C. Y bueno, la dirección tangencial, pues como vimos ahorita en el inciso anterior, no nos va a importar tanto la dirección tangencial, ¿no? Solo la normal positiva. Entonces, hacemos lo mismo. Suma de fuerzas en la dirección normal debe ser igual a masa por aceleración normal. Donde la aceleración normal es la velocidad al cuadrado entre el radio. La velocidad al cuadrado ahora va a ser la velocidad en el punto D, que es el que estamos analizando. Y las fuerzas, si se dan cuenta, las dos fuerzas en la dirección normal están apuntando hacia abajo y también nuestro eje normal apunta hacia abajo. Como las dos fuerzas están apuntando en la misma dirección de nuestro eje de referencia, el normal positivo,
pues las dos son positivas. Entonces, en este caso no, por estar abajo no son negativas, ¿no? Sino están apuntando hacia el eje normal positivo, por lo tanto las dos son positivas. Igual vamos a sustituir datos, ¿no? El peso es 160 libras, la masa es 160 de 32.2, el radio sigue siendo el mismo, estamos en la misma circunferencia, entonces el radio para el punto D pues son 20 libras. Entonces de aquí, de la ecuación de suma de fuerzas en la dirección normal, despejamos a la normal, nos va a quedar normal en D, pues de este lado va a quedar igual, ¿no? La masa es 160 de 32.2, ahora la velocidad sería la del punto D, no la del punto B. Entonces, esta velocidad en D va a ser distinta, la elevamos al cuadrado, entre el radio que sigue siendo 20, y lo que sí cambió fue el signo. Aquí el signo en la ecuación 2 es distinto al signo de la ecuación 1. En la ecuación 1 era positivo, ¿no? Entonces, nada más aquí la diferencia estaría en el signo y en la magnitud de la velocidad, que va a ser diferente. Entonces, nuestra incógnita es la velocidad en D, pues la encontramos en la ecuación de trabajo y energía. Igual, les repito, ¿no? Vamos a analizarlo desde el punto A, que es el punto inicial, hasta el punto final, que sería el punto D. Entonces hacemos un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, menos el peso. Ahora la altura final sería la altura del punto D, menos la altura inicial que sigue siendo la altura en A, igual a un medio de la masa por velocidad final, que el punto final ahora es el D, ¿no? Entonces el peso 160, bueno, aquí los mismos datos. Aquí la altura en A sigue siendo 60 pies y la altura en D era la de 40 pies, que era la distancia del diámetro, ¿no? De toda la circunferencia. Y bueno, velocidad en A vale 0. Nos queda 0 menos 160, que es el peso, por la altura final, que es 40 libras HD, menos la altura inicial, que son 60 pies. Dije 40 libras, ¿no? Es 40 pies. 60 pies, un medio de la masa, que es 160 entre 32.2, veces la velocidad final, o velocidad en D elevada al cuadrado, ¿no? Otra vez, nada más tenemos una incógnita, la despejamos la velocidad de D, y nos va a dar un valor, y lo dejamos así en términos al cuadrado, y nos va a dar un valor de 1288, ¿no? Sustituimos este valor de la velocidad al cuadrado en la ecuación 2, que está aquí del lado izquierdo, y ya nos va a dar la normal en D. Creo que ya no hice la operación a continuación, ya nada más puse el resultado. Nos va a dar 160 libras. Entonces, este valor es la normal que siente el carrito cuando pasa por el punto D. Como ven, es un valor mucho menor al que siente cuando pasa en el punto B, debido a que la vía pues está sosteniendo, bueno, es la que evita que salga disparado, ¿no? El carrito. Entonces, esta fuerza pues es un poco pequeña en comparación de cuando todo el peso está en la misma dirección oponiendo, más bien comprimiendo, ¿no? A la vía. Entonces, por eso es que resulta un poquito, más bien resulta muy pequeña, ¿no? A comparación de la normal en B. Entonces, pues ya nada más nos piden el radio en el punto E, ¿no? Para que no salga disparado. Nos piden este radio Rho en el punto E, y se debe cumplir que no salga disparado el carrito aquí en el punto E. Entonces, es el mismo procedimiento. Empezamos con el diagrama de cuerpo libre del carrito en el punto E, ¿no? Entonces, el diagrama sería el peso, la normal E, que evita que vaya hacia abajo, y otra vez, el centro de curvatura para el punto E está por abajo. Entonces, la normal positiva va a apuntar hacia abajo. Ya la tangencial, pues no nos va a importar mucho su dirección, pero lo importante es la normal positiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos que el peso sería el positivo, porque está apuntando en la misma dirección de la normal positiva. Y la normal E está apuntando hacia arriba, pero en este caso es negativo por estar apuntando hacia la dirección contraria de nuestra normal positiva. Entonces, así nos queda, ¿no? Normal E negativa más el peso, esto es igual a masa por la aceleración normal, que es velocidad en el punto E al cuadrado, entre el radio de toda la curvatura, que es este radio, ¿no? Que nos están pidiendo. Y aquí les pongo la clave para resolver estos problemas cuando los cuerpos dejan de tener contacto con la superficie en la que estaban. Cuando les suceda eso, cuando les pida eso, o sea la condición, que el cuerpo deje la trayectoria en la que estaba o la superficie en la que estaba, pues siempre que ocurra eso, en ese instante, la fuerza normal vale 0, porque, bueno, como les digo, el cuerpo deja de tener contacto con la superficie en la que estaba. Justo en ese instante,
la normal vale 0, ¿no? Cualquier cuerpo deja de tener contacto con la superficie en la que estaba, en la que se encontraba, justo cuando la fuerza normal es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer en este inciso, pues nada más es igualar a 0 la normal. La normal vale 0 porque va a dejar el carrito a la vía en ese instante. Y ya nada más nos queda peso es igual a masa por velocidad del cuerpo en el punto E al cuadrado entre el radio de curvatura. De aquí nos están pidiendo el radio, pues despejamos el radio. Quedaría radio, masa, velocidad al cuadrado entre el peso, ¿no? Esa sería nuestra ecuación 3. Y otra vez depende de la velocidad. Entonces, para encontrar la velocidad, pues con la ecuación de trabajo y energía. Y de nuevo, vamos a hacerlo, el punto inicial va a ser el punto A, el punto final ahora va a ser el punto E, y ya no nos va a importar nada, ningún otro punto de la trayectoria, ¿no? Solo punto inicial y punto final. Y entonces nos queda un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, menos el trabajo del peso, que sería la magnitud del peso, por la altura final, que es la altura n, menos la altura inicial, que es la altura n, igual a un medio de la masa velocidad final, ¿no? Al cuadrado. Sustituimos aquí otra vez, les pongo los datos. No conocemos ahora el radio de la curvatura. La velocidad en A pues sigue siendo 0. El peso sigue siendo 160. La altura en E era la misma altura que la altura de C, del centro de curvatura. Entonces, esa altura era la del radio, de la circunferencia. Es 20. La altura en E vale 20. La altura en A vale 60. Un medio de la masa que es 160 entre 32.2 multiplicado por la velocidad que estamos buscando, ¿no? De aquí despejamos la velocidad en E y nos da 2576. Sustituimos este dato en nuestra ecuación 3 y nos va a quedar así, ¿no? Masa 160 entre 32.2 por la velocidad al cuadrado, que es 2576, entre el peso, que es 160. Cancelamos 160 con 160, nos queda 2576 entre 32.2, y el radio que estamos buscando es 80 pies, ¿no? Con valores distintos a 80. Bueno, aquí les iba a preguntar. Bueno, no, de una vez les digo. Con valores mayores a 80 pies, nuestro carrito siempre se va a quedar en la vía. Con valores menores a 80 pies, el carrito sale disparado. ¿Por qué? Es como nosotros vemos a la Tierra, ¿no? Para nosotros, el radio de la Tierra, pues es infinito. Entonces, nosotros vemos como el horizonte como si fuera una línea horizontal. Entonces, cuando el radio se acerca a infinito, pues la trayectoria, el horizonte, también se tiende a hacer una línea horizontal. Aquí lo mismo, cuando el radio tiende a ser muy grande, la trayectoria BE va a tender a ser una línea horizontal. Por lo tanto, entre más horizontal parezca, pues el carrito nunca va a salir disparado, ¿no? Cuando el radio sea muy pequeño, pues esta trayectoria va a tender a ser como un tope, ¿no? Entonces, con radios muy pequeños, pues va a salir disparado. Entonces, para valores menores a 80 pies, sale disparado. Y para valores mayores a 80 se queda sobre la vía. Bueno, ¿alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, pues en esta clase no les voy a dar no les voy a dejar problema, ya para que no se carguen de trabajo, y pues yo tampoco, porque tengo que calificar los exámenes de laboratorio, me los está pidiendo mi jefe. Y pues ya nos veríamos el viernes, pero a ver, todavía no se vayan. El viernes les digo, bueno, todavía vamos a ver una presentación, igual unas 3 presentaciones, 3 diapositivas, 3 problemas sobre la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Y yo creo tampoco veríamos ejercicios, ¿no? Pero les voy a dejar el examen de casa. El examen de casa me lo tendrían que entregar más tardar el lunes 16, antes de las 12 de la noche, ¿no? Lo pueden entregar en equipos, pero que solamente una persona me entregue el examen, ¿no? Y yo ya a la otra persona, pues en Schoology le pongo su calificación. Yo creo, le estoy pensando que van a hacer 4 ejercicios en el examen, pero les voy a poner opción de opción múltiple, ¿no? A, B y C, como en los problemas, y ustedes ya nada más me subrayan el resultado. Pero también voy a necesitar que me pongan el procedimiento, ¿no? Que siguieron para obtener el resultado. No, eso nada más es para que pues a ustedes no les, pues, o sea, ya saben que tienen que llegar a un resultado, ¿no?
Y bueno, creo que eso les facilita el examen. Y también a mí me facilita el calificar. Entonces, así ya ustedes me entregan el examen el lunes, lo califico martes o miércoles a más tardar y ya les entrego sus calificaciones el viernes, ¿no? El viernes 20. Y también tengo otra información. El laboratorio me tienen que entregar una encuesta, bueno, tienen que contestar una encuesta, ¿no? Una encuesta de laboratorio de- del archivo de la división, de la página de la División de Ciencias Básicas. Ahorita en Schoology les voy a mandar el link para que contesten esa encuesta. Todos tienen que resolver, contestar la encuesta, por favor. Nada más son 10 preguntas, no creo que se tarde mucho. Pero sí, todos tienen que resolver la encuesta, ¿no? Contestar la encuesta. Creo que es toda la información que tengo que darles. ¿Cuánto es el máximo de integrantes para el examen? Nada más 2 personas, por favor. Y bueno, si no hay dudas, pues sería todo. Nos veríamos. ¿Hasta cuándo tenemos para contestar la encuesta? La encuesta, pues lo más pronto posible. Si lo pueden resolver ahorita en lo que queda de la clase, contestar, pues se los agradecería, ¿no? Nada más son 10 preguntas, que digo, no creo que se tarden mucho. Entonces, de una vez les voy a mandar el link de la encuesta. A Schoology. Bueno, si no hay dudas, pues sería todo. Gracias, profesor. Hasta luego. Que les vaya bien. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Claro que sí, profe. Buenos días, Muchísimas gracias. gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, que les vaya Bonita bien. tarde. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Tenga buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vemos. Hasta luego. Y,